El veredicto resonó como un trueno en la sala, un culpable que la hundía en el abismo. Pero la verdadera sentencia, la que la arrastraría a lo más oscuro de su alma, fue la mirada de su abogado, Damián, una sonrisa fugaz y gélida que reveló la traición más cruel. Amelia, a sus 32 años, era una sombra de la mujer vibrante que había sido. Su cuerpo, antaño esbelto y lleno de energía, se había encorvado ligeramente, como si el peso de la injusticia se hubiera posado sobre sus hombros, prensándolos hasta la médula. Sus manos, que antes se movían con la precisión de un relojero al archivar documentos históricos en la biblioteca de la universidad, ahora temblaban con una ansiedad incesante, sus dedos finos y largos marcados por el roce de los papeles judiciales y la desesperación de noches sin dormir. Vestía siempre ropa sobria y oscura, gastada pero pulcra, comprada en tiendas de segunda mano, blusas de algodón descolorido y pantalones funcionales, un uniforme de discreción que la hacía casi invisible. Cada arruga en la tela parecía reflejar una arruga en su alma. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño oscuro que solía caer en ondas sobre sus hombros, ahora lucía demacrado, con ojeras profundas que hablaban de la vigilia y el tormento. Sus ojos, de un tono avellana intenso, solían irradiar una chispa de inteligencia perspicaz, pero ahora estaban velados por una tristeza profunda, una fatiga que no era solo física, sino del espíritu, una desesperación que se le había calado hasta los huesos. Su entorno, que había sido un modesto pero acogedor apartamento en un barrio tranquilo, se había transformado en una prisión silenciosa. Bajo arresto domiciliario, cada rincón de su hogar se sentía como un muro más, una cadena invisible que la ataba a la sombra de una acusación infame. El aire allí olía a polvo, a café frío y a las impresiones de los interminables documentos legales que cubrían cada superficie, testimonio mudo de su pesadilla. Los rincones, antes llenos de libros y pequeños recuerdos, ahora estaban dominados por expedientes judiciales, cada página un recordatorio de su vulnerabilidad. La injusticia no era un concepto abstracto para Amelia, era su nueva realidad, una compañera constante que le susurraba al oído y le oprimía el pecho. Había sido acusada de un desfalco millonario en la corporación para la que trabajaba, una acusación tan absurda como devastadora, una trampa perfecta orquestada por manos invisibles. La empresa, Phoenix Global, un gigante de las finanzas y la tecnología, la había señalado como la única responsable, la chivo expiatorio perfecta. Las miradas de los vecinos, antes amigables, se habían tornado en susurros y desprecio apenas velado. Cuando Amelia intentaba salir a comprar víveres, las cabezas giraban, los murmullos se alzaban y sentía la vergüenza quemándole las mejillas, el corazón latiéndole desbocado. Recordaba con una claridad punzante a la señora Consuelo, su vecina de toda la vida, que la había visto crecer. Un día, al cruzarla en el pasillo, Consuelo la había mirado con ojos fríos, casi despectivos, y había escupido: «Ladrona, ¿cómo pudiste hacer algo así?» «Con la confianza que te teníamos». Amelia sintió un golpe en el estómago, un nudo apretado en la garganta que le impedía respirar. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, pero se negó a derramarlas, su orgullo maltrecho aferrándose a una última brizna de dignidad. Dentro de la corporación, el desprecio era aún más gélido. Sus antiguos colegas, que la habían felicitado por su meticulosidad, ahora la evitaban, susurraban sobre su traición en los pasillos, y algunos incluso la miraban con odio. «La traidora de Amelia», decían a sus espaldas, y cada palabra era una puñalada. Elian, el narrador, casi siente el peso de esas palabras. «¿Sabes, mi querido amigo, lo que se siente cuando el mundo te da la espalda, incluso aquellos que creías conocer?» Emilia se aferraba a Damián, su abogado, como a un ancla en medio de un mar tempestuoso. Él,
Era su única esperanza, su única voz. Depositó en él una confianza ciega, un acto de fe desesperado. En su monólogo interno se repetía una y otra vez: Damián es brillante, él me sacará de esto, él ve la verdad, no puedo perder la fe. Si él no lo logra, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi vida? No puedo creer que sea culpable, no puedo, no lo soy. Él lo probará. La desesperación la asaltaba en oleadas, un frío intenso que le calaba hasta los huesos, seguido de una punzada de esperanza que se sentía tan frágil como el cristal. Sus noches estaban pobladas de pesadillas, el sonido de un martillo de juez resonando en sus sueños, la sensación de estar atrapada en una jaula, sola, observada, juzgada. Pero lo que Ricardo y Valeria, no, lo que el fiscal, el juez, los directivos de Fénix Global y el propio Damián ignoraban, era el tesoro oculto de Amelia. No solo su inquebrantable integridad, sino una memoria idética que rozaba lo sobrenatural y una inteligencia analítica tan aguda que podía desentrañar los patrones más complejos en los datos más caóticos. Amelia no era una simple archivera, era una erudita silenciosa, una guardiana de la información en una de las bibliotecas universitarias más antiguas del país. Desde niña había absorbido volúmenes enteros, no solo memorizando fechas y nombres, sino comprendiendo las interconexiones, las sutilezas de la historia y el derecho que se escondían en las letras pequeñas de los documentos. Su habilidad para recordar con absoluta precisión la disposición de un párrafo en una página específica de un documento de 1000 hojas, el tipo de letra de una cláusula o el matiz de un sello oficial, era algo que pasaba desapercibido bajo su apariencia modesta. Su mente era una biblioteca viviente, cada hecho un libro perfectamente catalogado, esperando ser consultado. Un día, durante una reunión de estrategia con Damián, mientras él repasaba los documentos presentados por la fiscalía, Amelia notó algo. Damián había señalado un contrato de un proveedor, un documento clave en la acusación, y lo había descrito con un énfasis particular en una fecha. Amelia, con su mente reviviendo la imagen del documento original, notó una discrepancia sutil. «Abogado Damián», dijo con su voz suave, casi inaudible. «Recuerdo que ese contrato, en la cláusula 4.3, especificaba que la fecha de entrega era el 15, no el 10, de ese mes, y la firma del subcontratista tenía una pequeña mancha de tinta en la J, que aquí no se ve». Damián la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Su rostro se tensó por un instante, un tic casi imperceptible en su ojo. «Amelia, por favor, son detalles insignificantes. Ya he revisado todo esto. Confíe en mí». Se encogió de hombros, desestimando su comentario con una condescendencia que la quemó. La sorpresa en el rostro de Damián fue palpable, un atisbo de algo que ella no supo descifrar entonces. Pero la sorpresa se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por la familiar sonrisa tranquilizadora que él siempre usaba. Para él era la curiosidad de su cliente, una nimiedad. Los asistentes legales de Damián, jóvenes y ambiciosos, la miraron con incredulidad, luego con una mezcla de lástima y diversión. Una mujer acusada de un fraude millonario, corrigiendo a su brillante abogado sobre una mancha de tinta, era absurdo. Esa era la forma en que el mundo la veía, una víctima ingenua, incapaz de entender la complejidad de su propia situación y mucho menos de desafiar la narrativa. La ironía era tan cruel que el dolor le oprimía el pecho. La verdad, su verdad, estaba oculta bajo capas de desprecio y subestimación. Su tesoro oculto, sin validar, sin creer. La vida de Amelia bajo el yugo de la injusticia se había convertido en un purgatorio diario, una monotonía asfixiante de miedos y esperanzas rotas.
Sus mañanas comenzaban con el pesado silencio del apartamento y la rutina de un desayuno solitario, el sabor amargo del café negro reflejando el sabor de su existencia. Cada día era un calvario, la espera de las noticias de Damián, los informes del juicio que leía con una mezcla de pavor y desesperación, y las miradas de los pocos que aún se atrevían a cruzarla en la calle. Los comentarios que escuchaba, si es que no eran susurros, eran a menudo veladas acusaciones o expresiones de compasión que sonaban a condescendencia. «Pobre Amelia, ¿cómo pudo caer tan bajo?», dijo una vez una antigua amiga en un café, sin saber que Amelia estaba justo detrás de ella, en la cola. La humillación era un latigazo. Elian, el narrador, casi puede sentir el frío de ese desprecio. Cada interacción negativa era una puñalada. Una tarde, durante una de las visitas de su prima, Sofía, una mujer superficial que siempre había envidiado su intelecto, Sofía revisó su apartamento con una mirada de asco. «Dios mío, Amelia, ¿así vives ahora? ¡Qué miseria!». «Y todo por tu culpa, ¿verdad? No sé cómo puedes mirarte al espejo». Emilia sintió un ardor en sus entrañas. Sus manos se apretaron en puños, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. La humillación era tan visceral que le provocó náuseas. Se mordió el interior de la mejilla, el sabor a sangre un ancla en la tormenta de su rabia contenida. El impacto acumulativo de este menosprecio, de ser tratada como una paria por aquellos que alguna vez la respetaron, era un peso aplastante. Su monólogo interno se desataba. «¿Miseria? ¿Por mi culpa? ¿Cómo te atreves, Sofía? Tú, que nunca has trabajado un día honestamente en tu vida, que solo vives de las apariencias. Mi dignidad vale más que toda tu fortuna, pero ellos no lo ven. Me ven débil, me ven culpable, y eso es lo que tengo que cambiar». El ambiente opulento de los tribunales, con sus columnas imponentes y sus techos artesonados, contrastaba brutalmente con la precariedad de su vida. El lujo de los trajes de los abogados y los ejecutivos de Phoenix Global, la ostentación de sus relojes y sus aires de superioridad acentuaban la injusticia de su situación. Ella, la mujer inocente, era la sombra en ese circo de la justicia. Su existencia era una monotonía de la desesperación, la única luz, la frágil esperanza que Damián le ofrecía. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que guiaría a Amelia a través del laberinto de la traición, no fue un evento único, sino una acumulación insidiosa de pequeñas inconsistencias que su mente brillante no pudo ignorar. El primer indicio crucial surgió durante una sesión particularmente tensa en el tribunal. Damián, su abogado, presentaba la línea de defensa, y en un momento dado, proyectó en la pantalla una serie de correos electrónicos entre Amelia y el Departamento de Finanzas de Phoenix Global. Amelia, sentada a su lado, sintió un escalofrío. Su memoria eidética, una bendición y una maldición, le jugó una mala pasada. El correo electrónico que Damián proyectaba no era exactamente el que ella recordaba. Había una frase sutilmente alterada, un adverbio cambiado de lugar que modificaba ligeramente el tono de su mensaje, haciéndolo sonar menos cauteloso y más cómplice. La fecha también le pareció extraña, un día antes de lo que ella recordaba haberlo enviado. La diferencia era mínima, casi imperceptible para cualquier otro, pero para la mente de Amelia era una anomalía que chirriaba. Elian, el narrador, se inclina, como si quisiera compartir un secreto. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que se siente cuando tu propia memoria te traiciona o cuando la realidad se distorsiona ante tus ojos? Amelia sintió una punzada de incredulidad. No, no puede ser, pensó, su corazón acelerándose. Damián es el mejor. Debe ser un error del sistema, una copia diferente. Su escepticismo inicial luchó con la persistencia de la señal. Al día siguiente,
Damián le entregó a Amelia los documentos para revisar antes de la siguiente sesión. Ella se detuvo en aquel correo. Lo leyó una y otra vez. Y entonces recordó con absoluta claridad la secuencia de teclas que había pulsado, la hora exacta en que había enviado el original, incluso el color de la taza de café que tenía en su escritorio. No había error. El documento había sido manipulado. Pero ¿por qué Damián lo usaría? ¿Y cómo? Los pensamientos y emociones de Amelia se convirtieron en un torbellino. Pasó de la incredulidad. «Es imposible. Es mi salvador», a una chispa helada de esperanza. ¿Y si esto no es un error, sino una pista? El pánico la asaltó. Si Damián la estaba traicionando, ¿qué esperanza le quedaba? La desesperación la envolvió como un sudario. Se sentía completamente sola, abandonada, su última balsa hundiéndose. Sus manos temblaron incontrolablemente. El nudo en su garganta le impedía respirar. El sabor a bilis se le subió a la boca. La idea de que el hombre en quien había depositado toda su fe era en realidad un lobo con piel de cordero era una revelación tan dolorosa que le provocó un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Pero justo en el borde de ese abismo, la chispa se convirtió en una llama. El recuerdo de todas las humillaciones, de cada mirada de desprecio, de cada palabra de acusación que había soportado, se agolpó en su mente. Number no voy a permitirlo. No me hundo. No me entregaré. La determinación se encendió en su pecho, una fuerza férrea que la impulsó a la acción. Si él me está traicionando, entonces lo expondré. No importa lo que cueste. Él no sabe con quién está tratando. No sabe lo que mi memoria es capaz de hacer. No sabe que una archivera no solo guarda documentos, sino que desentierra verdades. Sus ojos, antes velados por la tristeza, ahora brillaban con una luz gélida de resolución. La traición de Damián no será mi ruina, será su perdición. Y yo seré quien desate la verdad sobre él y sobre Fénix Global. Esto es solo el principio de la verdadera justicia. La promesa, sellada en lo más profundo de su ser, se convirtió en el motor de su existencia, la brújula de su alma destrozada. El proceso de la transformación de Amelia, su meticulosa y secreta investigación, fue una odisea de disciplina, ingenio y una paciencia sobrehumana, forjada en la fragua de la traición más profunda. Cada día era una batalla contra el reloj y contra la sombra de Damián. Su apartamento, antes un refugio, se convirtió en su cuartel general clandestino. La mesa de su cocina, cubierta de libros de leyes, transcripciones de audiencias y copias de documentos, algunos legítimos, otros manipulados, se convirtió en su campo de batalla. El zumbido constante de su vieja impresora, trabajando silenciosamente en la oscuridad de la noche, era la banda sonora de su nueva obsesión. El aroma a café rancio y el olor a papel viejo se mezclaban con el tenue sudor de la concentración, un ambiente que para ella era ahora tan familiar como el de la biblioteca donde había pasado años. La investigación fue una obra de arte de la discreción. Amelia sabía que Damián y los poderosos detrás de Fénix Global la vigilaban. Se movía como una sombra, utilizando sus rutinas diarias para pasar desapercibida. Utilizó su memoria prodigiosa para reconstruir cada interacción, cada documento, cada dato que había pasado por sus manos en Fénix Global, buscando anomalías, discrepancias. Recorrió los registros públicos, haciéndose pasar por estudiante o investigadora, buscando contratos de Fénix Global con proveedores externos, auditorías pasadas, demandas laborales. El polvo de los viejos archivadores era su perfume. Descubrió que Fénix Global tenía un historial de litigios silenciosos, casos que se resolvían fuera de los tribunales con acuerdos de confidencialidad y pagos generosos, especialmente aquellos relacionados con fraude
o manipulación financiera. No soy la primera, pensó con amargura. Soy solo la primera que no se va a rendir. La recolección de pruebas se volvió el juego más peligroso de su vida. Recordó un servidor de respaldo antiguo en Phoenix Global al que había tenido acceso como archivera, un basurero digital que nadie revisaba y que contenía correos electrónicos y documentos que se suponía que estaban eliminados. Utilizó sus conocimientos básicos de informática forense, aprendidos por simple curiosidad en su juventud, y supo que necesitaría un experto para acceder a esos archivos. Otro indicio crucial fue un patrón de transacciones en los balances de Phoenix Global que solo ella, con su ojo entrenado para los detalles contables, podía detectar. Pequeñas transferencias a cuentas offshore que no sumaban grandes cantidades individualmente, pero que en conjunto ascendían a millones. Damián había pasado por alto esto, o había fingido hacerlo. Elian se detiene, su voz se vuelve más baja, casi reverente. ¿Puedes imaginar, mi querido amigo, la fuerza de voluntad de una mujer que, con el mundo en su contra, desentierra una verdad tan profunda? Los obstáculos fueron innumerables, cada uno una prueba de fuego para su determinación. El primero fue la falta de recursos. Sin trabajo, bajo arresto domiciliario, su dinero se agotaba rápidamente. La desesperación la asaltó en oleadas. ¿Cómo voy a financiar esto? ¿Cómo voy a pagar a los expertos que necesito? La frustración la quemó por dentro. Esto es lo que quieren, que me rinda por agotamiento. Pero no lo haré. Superó este obstáculo vendiendo algunas de sus pertenencias más preciadas, objetos que representaban su pasado. Cada venta, una punzada de dolor, pero también una reafirmación de su propósito. Otro retroceso significativo llegó cuando un detective privado, contratado por Damián o Phoenix Global, comenzó a seguirla, su sombra acechando cada uno de sus movimientos. La paranoia se apoderó de ella. Sentía que cada paso, cada llamada, era observada. Hubo momentos de verdadero pánico, donde pensó en rendirse, en huir. ¿Qué pasa si me encuentran? ¿Qué pasa si me hacen daño? ¿Y si no logro probar nada y solo me hundo más? El miedo era una mordaza en su boca, un nudo en su estómago, pero la imagen del rostro de Damián, la sonrisa gélida en el tribunal, el recuerdo de la injusticia, la impulsaron a seguir. Superó este obstáculo utilizando su inteligencia. Cambió sus rutinas, usó rutas diferentes, aprendió a detectar si la seguían, incluso llegó a tender pequeñas trampas para confirmar que estaba bajo vigilancia, como dejar notas falsas a la vista. Cada vez que encontraba una nueva evidencia, cada vez que superaba un callejón sin salida, un monólogo interno de 2 a 3 párrafos se disparaba en su mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus descubrimientos. Cuando consiguió acceder a un viejo foro de empleados de Phoenix Global, encontró discusiones sobre despidos injustificados y el manejo de ciertas investigaciones internas. Esto no es solo el caso de Damián, es un patrón. Él es solo un peón o un conspirador. Esto es más grande de lo que pensaba. Necesito exponer la red completa, no solo a él. Y esta información, esta es la prueba de que no soy la única víctima. Esto es por todos ellos. Su determinación se endurecía con cada nuevo descubrimiento. Cada nuevo detalle es un ladrillo más en el muro de su caída. Y cada noche sin dormir, cada sacrificio, valdrá la pena cuando la verdad finalmente salga a la luz. Elian, el narrador, se humedece los labios. La voz de Amelia, mi querido amigo, se estaba forjando en el fuego de la adversidad. En su cruzada solitaria, Amelia encontró almas inesperadas, alianzas forjadas en la autenticidad y el respeto mutuo, que se convertirían en pilares inquebrantables de su búsqueda de justicia. La primera
y la más crucial, fue la doctora Elara Vargas. Elara era una mujer de 50 y tantos años, con el cabello plateado recogido en una pulcra moña y unos ojos que brillaban con una inteligencia voraz detrás de sus gafas de montura fina. Era una eminencia en contabilidad forense, una profesora de universidad reconocida por su implacable ética y su olfato para el fraude corporativo. Amelia la había conocido brevemente en la biblioteca de la universidad, donde Elara solía consultar archivos históricos que Amelia le ayudaba a encontrar. Elara había notado la meticulosidad de Amelia, su increíble memoria y su discreción, cualidades que rara vez encontraba en sus propios estudiantes. Amelia contactó a Elara bajo el pretexto de un proyecto de investigación personal, un estudio de caso sobre la corrupción empresarial. Al principio, Elara se mostró escéptica, con su habitual cautela académica. «Señorita Amelia, estos temas son complejos. Requieren pruebas irrefutables». Pero cuando Amelia, con una voz temblorosa pero cargada de convicción, comenzó a describir los patrones que había detectado en los documentos de Fénix Global, los sutiles cambios en los correos electrónicos y las transacciones fantasma, Elara la escuchó con creciente interés. Lo que vio en Amelia no fue solo una mente brillante, sino una mujer herida que buscaba la verdad con una desesperación auténtica. La motivó no solo el desafío intelectual, sino su propio disgusto con la impunidad del poder. Esto suena a un fraude de magnitudes insospechadas. Y lo que describes, tienes un ojo clínico para los detalles, Amelia. Dime cómo puedo ayudarte. Desde ese día, Elara se convirtió en su mentora técnica. Le enseñó las técnicas más avanzadas de contabilidad forense, cómo rastrear dinero a través de paraísos fiscales, cómo restaurar archivos borrados de servidores antiguos, cómo construir un caso irrefutable. Sus conversaciones, a menudo por videollamada cifrada para mayor seguridad, se extendían por horas, llenas de diagramas complejos y estrategias. La doctora Vargas le dio a Amelia las herramientas para traducir su intuición en pruebas concretas, su voz en una acusación resonante. El segundo aliado, aún más inesperado, fue Miguel, un joven y enérgico abogado de oficio. Miguel era un hombre de 28 años, con el cabello revuelto y un aire de cansancio crónico, pero con unos ojos que brillaban con un idealismo inquebrantable. Había elegido la abogacía de oficio por convicción, cansado de ver cómo el sistema favorecía a los poderosos. Emilia se acercó a él después de que varios abogados privados la rechazaran, viendo su caso como una batalla perdida contra un gigante. Miguel, al principio, la recibió con su habitual cinismo, acostumbrado a historias de desesperación y pocos recursos. «Señora, sin pruebas sólidas y contra un abogado como Damián, es una montaña imposible de escalar». Pero cuando Amelia, con una calma impresionante, sacó de su modesta cartera una serie de documentos analizados por Elara, gráficos de flujos de dinero ilegales y transcripciones de llamadas con la voz de Damián, la expresión de Miguel cambió. Lo que vio en Amelia no fue una víctima ingenua, sino una guerrera, una mente maestra de la justicia. Su motivación fue la indignación ante la traición de Damián y la oportunidad de luchar por alguien verdaderamente inocente. Miguel, con su idealismo renovado, se sumergió de lleno en el caso. No solo le proporcionó a Emilia asesoramiento legal sobre procedimientos, plazos y recursos, sino que se convirtió en su principal apoyo emocional en los momentos de mayor duda. La visitaba con regularidad, le traía café y alimentos, y escuchaba sus miedos y frustraciones con una paciencia infinita. Él fue quien la ayudó a traducir sus complejos análisis en argumentos legales comprensibles para el tribunal. Sus interacciones eran francas, llenas de debates apasionados sobre la estrategia a seguir
los riesgos a tomar y las implicaciones éticas de cada movimiento. Miguel le dio a Amelia la confianza para presentarse ante el mundo, su juventud e idealismo, contrastando con la sabiduría y el pragmatismo de Elara, creando un equipo formidable. La lealtad de Miguel no tenía precio, y Emilia sabía que su coraje era una chispa en la oscuridad. A medida que el día de la sentencia se acercaba, la tensión en el aire se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, no, Damián, con la sombra del juicio cerniéndose sobre él, comenzó a sentir una presión insoportable. Sus usuales llamadas telefónicas a sus poderosos clientes se volvieron más cortas y llenas de frustración. Sus abogados, que antes lo adulaban, ahora lo veían con una mezcla de cautela y fastidio. La paranoia, un monstruo que habitaba en los recovecos de su mente, comenzó a desatarse, alimentada por los informes erráticos de sus espías, que no lograban descifrar qué estaba tramando Amelia. ¿Quién está detrás de esto? ¡Esto es una campaña de desprestigio!, gritaba a sus subordinados, su rostro enrojecido, sus venas hinchadas en el cuello. Su arrogancia, antes un escudo impenetrable, ahora mostraba grietas. La primera confrontación menor llegó una semana antes de la sentencia. Damián, con una astucia digna de un lobo, intentó un último movimiento. Le envió a Amelia una carta, no firmada, pero con el logo de un bufete de abogados falso, que le ofrecía una suma de dinero para cubrir sus gastos y olvidar el incidente, a cambio de retirar todas las acciones legales y firmar una cláusula de confidencialidad perpetua. Era un intento burdo de comprar su silencio, pero también una amenaza velada. Amelia sintió un escalofrío al leerla, el miedo instintivo a la amenaza, pero su mirada se mantuvo firme. Se rió, una risa amarga y corta. Cree que el dinero puede comprar mi verdad. ¡Qué ingenuo! No tengo nada que perder, Damián, y tú lo tienes todo. Eso te hace débil. Su monólogo interno resonó con una fuerza inquebrantable. Está asustado. Eso significa que lo que tengo es real. Debo mantenerme firme. Cada intento de intimidación es una confirmación de su culpa. Estoy cada vez más cerca. Su miedo se transformó en una resolución gélida. Una segunda confrontación, aún más directa, ocurrió en el pasillo del tribunal, la víspera de la sentencia. Damián, que parecía más demacrado de lo normal, se cruzó con Amelia por casualidad. Su mirada, antes llena de desdén, ahora mostraba una mezcla de furia y un atisbo de temor. Amelia, siseó, su voz baja y llena de veneno, no sabes con quién te estás metiendo. Hay gente muy poderosa detrás de mí. Te vas a arrepentir de esto. Juro que te vas a arrepentir. Su mano se apretó. Su puño temblaba ligeramente. Elian, el narrador, casi puede ver la escena. ¿Puedes sentir la tensión, mi querido amigo? Amelia lo miró a los ojos, sin parpadear. No había miedo en su mirada, solo una fría determinación. Señor Damián, dijo, su voz tranquila y clara, sin un atisbo de emoción. Usted ya se encargó de que me arrepintiera. Ahora es su turno. Nos vemos mañana en el tribunal. Su respuesta, concisa y sin titubeos, sorprendió a Damián, quien se quedó pálido, su rostro desencajado. Su arrogancia se desmoronó por un instante, revelando una desesperación abismal. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, como si el aire alrededor de Amelia lo quemara. La paranoia de Damián era creciente. Sabía que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando, pero no podía identificar la grieta. El monólogo interno de Amelia en esos momentos era clave para su extensión, su evaluación de riesgos, su determinación. Está desesperado. Sus acciones son las de un animal acorralado. Esto es la señal de que estamos muy cerca. Si retrocedemos ahora, él gana. Y eso no lo voy a permitir, ni por un segundo.
Esto es por mí, por la justicia, por la verdad. La batalla final estaba a punto de desatarse, y Amelia estaba lista para desatar la tormenta perfecta. El clímax estalló en el majestuoso salón de audiencias del Tribunal Superior, el mismo lugar donde su destino había sido sellado con la palabra culpable. El espacio, de techos altos y mármol pulido, que solía imponer reverencia, ese día vibraba con una tensión palpable. La sala estaba abarrotada, periodistas con sus cámaras listas, abogados de renombre susurrando entre sí, y curiosos, atraídos por el inevitable veredicto final en el caso de Amelia. Las luces de los focos de televisión brillaban, creando un ambiente casi teatral sobre el drama que apenas estaba a punto de desarrollarse. El aire era denso, pesado con la expectación. El señor Damián, con un traje impecable pero con el rostro enrojecido y una vena palpitándole en la sien, ocupaba su asiento junto a los abogados de Phoenix Global. Su expresión era una mezcla forzada de arrogancia y ansiedad apenas contenida. A su lado, los directivos de la corporación intentaban proyectar una imagen de calma, pero sus ojos delataban su nerviosismo. El momento culminante llegó cuando el juez se preparaba para dictar la sentencia final sobre Amelia. Elian, el narrador, casi no puede contener la emoción en su voz. Mi querido amigo, prepárate. Esto es lo que todos esperábamos. En ese instante, Amelia, con una calma que helaba la sangre de los presentes, se puso de pie antes de que el juez pudiera hablar. Su voz, clara y serena, resonó en la sala, un hilo de acero en el silencio expectante. Su señoría, antes de que se dicte esta sentencia, debo presentar una última moción, una moción que revelará la verdadera verdad detrás de este caso. Damián, sorprendido, intentó interrumpirla. Objeción, su señoría, la acusada no tiene derecho a... Pero el juez, intrigado por la inquebrantable calma de Amelia, lo silenció con un gesto. Y entonces, el acto de la revelación se desató. El gran monitor de la sala, que Damián había planeado usar para sus últimas palabras de victoria, se encendió de repente. No mostró documentos de defensa, sino una serie de diapositivas meticulosamente preparadas por Amelia y Elara. La primera imagen era el correo electrónico que Damián había manipulado, con el original y la versión alterada lado a lado, las diferencias sutiles pero devastadoras. Luego, los documentos se sucedieron, extractos bancarios de cuentas offshore, contratos con empresas fachada vinculadas a Damián y a los directivos de Phoenix Global, grabaciones de voz de Damián dando instrucciones explícitas para desviar fondos y para deshacerse de elementos problemáticos, como Amelia. La voz de Damián, clara y sin ambajes, llenó la sala. Finalmente, la pantalla mostró un análisis forense de Elara Vargas, que demostraba cómo el esquema de fraude había sido orquestado para culpar a Amelia, convirtiéndola en la cabeza de Turco perfecta. Las reacciones fueron instantáneas, un torbellino de emociones que estalló en tiempo real. Damián, al ver las pruebas irrefutables en la pantalla y escuchar su propia voz revelando su depravación, palideció hasta un color verdoso. Su sonrisa habitual se desvaneció. Sus ojos, antes tan seguros, se abrieron con un horror puro. Se levantó de golpe de su silla, derribándola con estrépito. ¡Mentiras! ¡Esto es una manipulación! ¡Un complot! Su voz, que antes era potente, ahora era un graznido ahogado, cargado de incredulidad y furia descontrolada. El sudor frío le perlaba la frente, empapándole la camisa. Sus manos temblaban incontrolablemente. Intentó abalanzarse hacia la pantalla, luego hacia Amelia, pero sus abogados, que lo miraban con horror y desconcierto, lo detuvieron, susurrándole desesperadamente que se calmara. Su cara, hinchada de rabia, temblaba incontrolablemente, un patético reflejo de su derrota. Todo es una farsa. ¡Ella! ¡Ella está conspirando!
Los directivos de Phoenix Global, sentados detrás de Damián, se llevaron las manos a la boca. Sus rostros se tornaron blancos como la cera. Algunos intentaron levantarse y salir, pero el caos creciente los paralizó. Sus expresiones oscilaban entre el shock, la negación y un pánico puro que los hizo temblar. Uno de ellos incluso vomitó discretamente en una papelera. La doctora Elara Vargas, sentada discretamente entre el público, sonrió con una satisfacción tranquila, su mirada encontrándose con la de Amelia, un asentimiento de orgullo. Miguel, a su lado, apretó los puños, las lágrimas de alivio y triunfo empañando sus ojos. Los espectadores, que al principio susurraban con curiosidad, ahora se ahogaban en un silencio ensordecedor, un shock colectivo. Sus ojos estaban muy abiertos, sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción, indignación y asombro ante la magnitud del engaño y la brillantez de la revelación. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas, sus cámaras capturando cada reacción, cada matiz de la caída. El cambio de poder fue instantáneo, palpable. La sala, que antes había visto a Amelia como una criminal, ahora la veía como una heroína. La dinámica se invirtió por completo. Elian, el narrador, casi saborea la victoria. «Señor Damián», dijo Amelia, su voz tranquila, su mirada fija en él, sin piedad ni rencor, solo la fría luz de la verdad. «Usted me defendió hasta el final. Pero ese día de la sentencia, fue usted quien me tendió una trampa. Sin saber que, al hacerlo, me dio la fuerza para descubrir la suya». Sus palabras, concisas y llenas de una autoridad recién descubierta, resonaron como el veredicto final. Las consecuencias inmediatas fueron el caos. El juez, con el rostro serio y conmovido por las pruebas irrefutables presentadas, no dudó. Su martillo golpeó con fuerza. Dadas las pruebas de fraude, manipulación de evidencia, perjurio y obstrucción a la justicia, y considerando el claro patrón de conducta del abogado Damián y los directivos de Phoenix Global, este tribunal falla a favor de la inocencia de la señora Amelia. Y, por lo tanto, ordeno la detención inmediata del señor Damián y de los directivos implicados para enfrentar cargos criminales. La sala estalló en un clamor. Agentes de policía, que habían estado discretamente presentes por orden de Miguel y Elara, se movieron rápidamente. Damián fue esposado, su rostro desfigurado por una rabia impotente y una desesperación que lo reducía a un hombre patético. Los directivos de Phoenix Global, en shock, también fueron detenidos. La humillación pública era total, televisada para que todo el país la viera. La caída del imperio de Damián y Phoenix Global había comenzado, desmantelado pieza a pieza por la mujer a la que habían subestimado. La caída de Damián y de los directivos de Phoenix Global fue un descenso a los infiernos, un torbellino de ruina legal, social y profesional que fue tan implacable como la ascensión de Amelia había sido metódica. No fue solo un arresto, fue la demolición total de sus vidas. Las ramificaciones legales se extendieron como una enfermedad virulenta. Las pruebas irrefutables presentadas por Amelia, respaldadas por la pericia de Elara Vargas y la estrategia de Miguel, se tradujeron en cargos por fraude masivo, falsificación de documentos, blanqueo de dinero, obstrucción a la justicia y perjurio. Los juicios fueron un espectáculo mediático que duró meses. Cada detalle sórdido de la ambición y la traición de Damián y la corrupción de Phoenix Global, expuesto sin piedad ante la opinión pública. Los titulares de los periódicos y los noticieros televisivos no hablaban de otra cosa que del gran fraude de Phoenix Global y de la heroína de la verdad, como apodaron a Amelia. Damián, que había manipulado la ley a su antojo durante años, se encontró desarmado ante la avalancha de pruebas. Sus abogados, los mejores del país,
lo abandonaron uno a uno al ver la imposibilidad de defender lo indefendible. Su fortuna, amasada ilícitamente, fue incautada en su totalidad por orden judicial. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas, sus activos liquidados para indemnizar a las víctimas del fraude y pagar las multas impuestas por el Estado. El abogado que se había jactado de su riqueza lo perdió todo. La ruina social de Damián fue incluso más devastadora que su caída financiera. Aquellos que una vez lo adularon y buscaron su favor, ahora lo evitaban como la peste. Los mismos colegas de la comunidad legal que lo reverenciaban lo repudiaron, avergonzados de haber sido asociados con un criminal. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño, su reputación en cenizas. Los periódicos publicaban caricaturas de él como un abogado corrupto y sin escrúpulos. Sus redes de apoyo, construidas sobre el dinero y el poder, se desmoronaron por completo, dejándolo solo y aislado. El castigo para Damián fue ejemplar. Fue condenado a la pena máxima de prisión por la magnitud de sus crímenes. Las escenas de su nueva realidad eran desoladoras, un contraste brutal con su antigua vida de lujos. El hombre que había disfrutado de champán francés y caviar, ahora comía rancho en un comedor común. Su piel otrora bronceada y cuidada, ahora pálida y enfermiza, su arrogancia reducida a la mirada vacía de un animal enjaulado. Los barrotes y el frío de la celda reemplazaron las sábanas de seda y las vistas panorámicas. Se le veía débil, frágil, sus gestos antes dominantes, ahora nerviosos y sumisos. Las peleas con otros reclusos, la desesperación en sus ojos, la pérdida total de su poder en un mundo donde su apellido ya no significaba nada, todo ello era la cruda manifestación de su degradación. Amelia a veces recibía, a través de Miguel, informes discretos sobre su estado, y aunque no sentía alegría sádica, sí, una quietud serena. Era el precio de sus crímenes, pagado en aislamiento, humillación y el reconocimiento final de su insignificancia. Los directivos de Phoenix Global también enfrentaron graves cargos y la bancarrota de la corporación. Su caída fue tan estrepitosa como la de Damián, sus nombres manchados para siempre, sus fortunas pulverizadas. Amelia, la mujer que había sido arrojada al abismo de la injusticia, ascendió con la fuerza de un fénix renacido, su triunfo resplandeciente y su ascenso meteórico. Su vindicación no fue solo legal, fue un renacimiento completo. Tras la victoria en el tribunal y la disolución de Phoenix Global, la historia de Amelia conmovió al país. Su brillo innato, su inteligencia estratégica y su inquebrantable ética no pasaron desapercibidos, con la inestimable ayuda de la doctora. Elara Vargas, quien se convirtió en su socia, y el apoyo incansable de Miguel, quien se unió a ella como un colega leal, Amelia fundó Veritas Legal, un nuevo bufete de abogados especializado en fraudes corporativos y defensa de los inocentes. Su oficina, en la cima de un nuevo y moderno rascacielos que dominaba el horizonte de la ciudad, no era un monumento a la ostentación, sino un símbolo de la transparencia y la visión que defendía. Las paredes de cristal de su despacho no ocultaban nada, reflejando su compromiso con la honestidad. Su riqueza, ahora considerable, era un medio, no un fin, una herramienta para hacer el bien. Había sanado emocionalmente, el dolor del pasado había dejado una cicatriz, pero una cicatriz de fortaleza y propósito, no de amargura. El impacto de su éxito fue profundo y transformador. Su familia, que al principio la había dudado y se había distanciado, la buscó para pedirle perdón y para apoyarla. Amelia los recibió con una gracia serena, sin reproches, solo con la satisfacción de haber probado su inocencia. Les proporcionó estabilidad y tranquilidad, asegurándose de que nunca les faltara nada, no por obligación,
sino por el amor que aún sentía por sus lazos de sangre, su familia elegida en la adversidad. Elian se emociona al narrar esto. ¿No es esto, mi querido amigo, la más dulce de las victorias? No la destrucción, sino la construcción de un puente. Pero la verdadera manifestación de su triunfo fue su legado filantrópico. Amelia fundó la Fundación El Faro de la Verdad, dedicada a brindar apoyo legal y económico a individuos que habían sido injustamente acusados o victimizados por la corrupción corporativa. No solo ofrecía ayuda legal, sino programas de capacitación para la reinserción laboral, asesoramiento psicológico y acceso a redes de apoyo para reconstruir sus vidas. Se convirtió en una voz poderosa en la lucha por la justicia social, inspirando cambios en la legislación y en la cultura empresarial, impulsando la transparencia y la ética como pilares de los negocios. Recorría el país, dando conferencias, compartiendo su historia, y cada palabra suya era un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles o aplastados por el sistema. Elian sonríe con una calidez genuina. Los reencuentros significativos, aunque agridulces, fueron inevitables y profundamente reveladores. Un día, Amelia se encontraba en una prestigiosa conferencia internacional sobre ética empresarial, moderando un panel. Mientras se movía con gracia entre la multitud, una figura familiar se acercó, vacilante. Era Sofía, su prima, la mujer que una vez había despreciado su humilde apartamento. Sofía, ahora más madura y visiblemente avergonzada, la miró con una mezcla de vergüenza, admiración y un arrepentimiento tardío. Amelia, no puedo creer lo que has logrado. Yo lo siento mucho, por todo lo que dije, por no haberte creído. Su voz era apenas un susurro, cargada de una humildad que Amelia nunca le había conocido. Amelia la miró, no con rencor, sino con una serenidad que la había sanado. Sofía, dijo, su voz tranquila y firme, el camino es largo, pero siempre hay una oportunidad para aprender y para crecer. No hubo palabras de perdón explícitas, porque no eran necesarias. La aceptación en su mirada lo decía todo. La vergüenza en el rostro de Sofía se transformó en una admiración silenciosa. Otro encuentro ocurrió cuando Amelia visitó la biblioteca de la universidad donde una vez había sido archivera. Mientras caminaba por los pasillos, se encontró con una de sus antiguas colegas, una mujer que una vez la había evitado con desprecio. La mujer la reconoció, sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con una admiración reverente. Amelia, no puedo creerlo. Siempre supe que tenías una mente brillante, pero has cambiado el mundo. Amelia le sonrió con una calidez genuina. Todos somos capaces de cambiar el mundo. Solo necesitamos la oportunidad de luchar por la verdad. La nueva vida de Amelia era un testimonio de su resiliencia. Su casa, una morada elegante pero sin excesos, era un santuario de tranquilidad. Su día a día estaba lleno de significado, equilibrando las responsabilidades de su bufete y su fundación con el tiempo para su propio bienestar y crecimiento. En sus ojos, la herida del pasado se había convertido en una cicatriz de fortaleza, y su paz interior era la joya más preciada de su corona. Ya no era la mujer oprimida, sino una líder, una voz, una mujer que había trascendido la adversidad y había encontrado el verdadero valor de la existencia en la integridad y el servicio a los demás. Al final, mi querido amigo que me escucha, la historia de Amelia no es solo el relato de la traición de un abogado que la defendió hasta el final, para luego tenderle una trampa el día de la sentencia. Es una epopeya sobre la dignidad inquebrantable del espíritu humano y la búsqueda incansable de la justicia. La vida de Amelia fue la prueba viviente de que el verdadero valor de una persona no reside en el poder,
la riqueza o las apariencias superficiales, sino en la resiliencia del alma, la integridad del corazón y la inquebrantable determinación de superar la adversidad. Su camino, sembrado de dolor y desprecio, la llevó a comprender que la verdad, la compasión, la honestidad y la perseverancia son los cimientos sobre los que se construye una fortuna imperecedera, no solo material, sino espiritual. Amelia nunca buscó la venganza por la venganza misma. Su recompensa fue la restauración de su propia valía y la capacidad de transformar su dolor en una fuerza para el bien, para reparar el daño y construir un mundo más justo. Su legado perdurará, no solo en los casos que ganó y las leyes que ayudó a cambiar, sino en el mensaje imperecedero que su vida susurró a los vientos, que la justicia, aunque a veces demore, siempre encuentra su camino, y que las semillas de la crueldad y la traición, por mucho que broten en el poder, terminarán por marchitarse y ser barridas por el vendaval de la verdad. Y así, Amelia, la mujer que fue acusada y traicionada, no solo recuperó su nombre, sino que sembró las semillas de la esperanza en el corazón de aquellos que, como ella, alguna vez fueron invisibles, dando voz a los que no la tenían, y convirtiéndose en un faro de la verdad en un mundo que a menudo prefiere la mentira.